Momento traumático. Me trauma ver a dos señoras grandes peleándose, jalándose el cabello y una niña diciendo, no le pegue a mi mamá. ¿Cómo ha sido el mundo desde tu experiencia? Porque entre más compartamos, mejor. Nos da posibilidades de entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar, desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde Cero. Cuenta la historia que Elvis Presley llega a Sun Records a grabar un disco para regalárselo a su mamá. Bueno, había compañías que hacían eso y en México también existió una en especial en la calle de Valderas y Diego con amigos con los que estaba empezando a hacer un grupo, grabaron un disco. ¿Nos puedes platicar de ese disco que grabaron en Valderas? Por supuesto, pero antes déjame dirigirme a esta cámara para decirle a nuestra audiencia que para mí es un honor estar con todos ustedes platicando de muchas cosas que probablemente les van a interesar mucho. Gracias, Dieguito. Bueno, ese disco desde luego es, por cierto te lo regalé. Sí. Muestra ese disco exactamente nuestras inquietudes de chavitos en ese momento. Ajá. Era una época en la que nos aburríamos mortalmente los adolescentes, con el cha-cha-cha, con los mariachis, con la rumba. No, hombre, no nos decía nada de esa música. Pero llegó Elvis Presley a Sun Records, ahí con Sam Phillips. Sam Phillips. Grabó That's All Right, Mama, y se abrió un mundo maravilloso. Bien, pues déjenme decirles, este libro que tengo ahorita aquí, que está por todos lados y que lo van a poder ver más de cerca, lo escribió Diego de Cosío. Y quiero hacer esta indicación, déjenme ver, lo tenemos aquí en la 42, creo. Bueno, el caso está en que ese disco, como él bien dice, me lo regaló y en su libro hace mención de ese detalle. Bueno, no lo encuentro aquí fácilmente, pero el caso está en que dice que me lo regaló a mí y es cierto. Esto que traigo aquí es el disco que Diego está diciendo. Uh-huh. Le llamó Rockin' Rhythm. Siempre tuviste mucho ingenio para los nombres. En ese tiempo se oía mucho el rhythm and blues, o ritmo y blues. Pues de ahí sacó el nombre y en vez de decir rhythm, dijo rhythmen, hombres de ritmo. De veras que muy ingenioso. Y este es el famoso disco Sí, caray. que él grabó. ¿Te acuerdas de él? Por supuesto, que me vas a hacer llorar de emoción, caray. Fíjense, es un disco muy interesante. Y recuérdale a Pablo que se lo vas a dar en su momento. Eso quedamos. Y miren, aquí atrás escribí yo. Obviamente también eso lo podemos ver con más calma después. Para mis hijos, favor de a mi muerte entregar este disco a Pablo González de Cosío. Pero hoy que íbamos a hacer este programa tan especial, dije, ¿y por qué tenemos que esperar a que muera Diego, a que muera yo, para que Pablo tenga el disco? Entonces quiero hacer esto en este momento, mi querido Diego. Uh-huh. Quiero que tú se lo des en vida Uh-huh. a Pablo. Entonces, en este momento, te lo entrego a ti. Caray, qué maravilla, qué bárbaro, man. No puede ser esto, man. Y es que quiero que sepan que ese disco en especial es el único ejemplar que hay en el cosmos, no había otro. Por eso es que para mí era un honor que un día llegó Diego y me dijo, esto va a estar mejor en tu material que en el mío. Pero solamente un buen amigo hace esto y como la nobleza exige, la nobleza pero tengo una razón, además de la nobleza, tengo una razón muy especial para habértelo dado. Porque estamos ante un verdadero promotor y preservador del rock en español. Qué mejor que tú tengas esto, man. Te agradezco mucho. Y ya que estamos hablando de eso, Diego tiene, no sé por qué tantas casualidades con muchas personas. Por ejemplo, ya nos platicará en su momento que hacen una tardeada para poder pagar sus instrumentos en la iglesia que estaba que sigue estando, en Pensilvania, no sé qué Tennessee número, 20. San Antonio de Padua, atrás en la calle Tennessee 20, pero también tiene que ver con Elvis Presley, con la música. Por supuesto. Aquí vale la pena una digresión. Sí. Mira, la palabra Tennessee quedó para la historia. Fíjate, se graba el primer disco de rock en Memphis, Tennessee. Tennessee. Sí. Bueno, ahí nace el rock and roll. Acá en México no nace, nace en mi casa
que yo sepa, la colonia Condesa, pero se consolida en el local de la iglesia que está en Tennessee número 20. Y sabes que yo ahí llegué a ser catequista y a dar clases ahí a Fíjate, ¿no? niños. Qué maravilla, Fíjate, caray. así como es la vida. Bueno, también quiero que sepan varias cosas. Por ejemplo, es otra cosa que no sé si te has fijado en eso. El número 3 ha estado mucho en la vida de Diego. Por ejemplo, según yo recuerdo, a veces que me falle, vivías en México en la calzada de Tacubaya 13. 13. Pues resulta que César Costa vivía en Luisiana 113, o sea, 100 números más. Así es. Y un amigo de ellos que después formó parte del grupo de los Camisas Negras y de los Black Jeans, vivía en la calle de Filadelfia 83, o sea, otra vez el 3. De veras que ¿Quién era ese? se repite muchas cosas en tu vida. Sí, caray. Oye, así rápido por cuestión de tiempo. ¿Naces en Querétaro? ¿En qué lugar de Querétaro? ¿En qué hospital? Nazco en el Sanatorio Paulín, que está a media cuadra del Jardín Cenea. Ok. Donde está Bellas Artes para adentro, tantito. Ujú. Ahí nací yo. ¿Cómo viven 12 personas que eran como hermanos? ¿Cómo viven en esos tiempos 12 personas? Es todo un ejército. No, cállate la boca. Bueno, yo, la casa que teníamos en la casa alta de Tacubaya número 13, apenas cabíamos, mano. Además, déjenme decirles que eso es un chisme, pero tienes 6 hermosas mujeres como hermanas. Sí, ¿Cómo vivían ustedes? Me imagino que todo el mundo quería ser amigos de ustedes. totalmente, mano. No, cállate. Hijo. Había cola para conocer a mis hermanitas, muy chulas todas, caray. Perfecto. Allí en la Condesa empiezas, porque siempre te gustó la música, empiezas tocando la mandolina, ¿no? ¿Tu papá te Totalmente. enseña? Claro, sí. ¿Cómo está eso? Mi papá me enseña, estaba yo en kinder, en el colegio Niños Héroes de Chapultepec, allá en la avenida Pedro Antonio de los Santos, me parece. Bueno, Ujú. mi papá me enseña a tocar la mandolina y yo empiezo a tocar la mandolina a los 5 años. ¿Y a otros de tus hermanos también les enseñó la mandolina? A Juan Manuel también y a Pancho también, sí. Ajá. Y me acuerdo muy bien que debuté en el kinder ¡Qué barbaridad! tocando la raspa y la cucaracha. La cucaracha. Pero ajá. me equivoqué, me desafiné. Tarán, tarán, tatán, tarán, tatán, tatán, ¡pum! ¿Y, pero- ¿y pero- te dio pánico escénico o seguiste? No, para nada. Para nada. Nunca he tenido pánico escénico. Perfecto. Oye, y luego con compañeros que son de la misma colonia Condesa, haces un pequeño grupo antes de que hubiera rock and roll y Por todo supuesto, eso. claro. ¿Quiénes eran esos compañeros? El primer grupo que tuve musical lo formé con... Todos vivían en la colonia Condesa. Plácido Domingo era el pianista. No cantaba. Ajá, No había llegado el rock and roll. ajá. Marilena Rico fue mi maestra de guitarra. Ella fue la que después fue una reportera de Televisa consentida de De Jacobo de Jacobo Zabludowski. Zabludowski. Sí. Ella fue mi maestra de guitarra. Y el arquitecto Octavio Farril, mi amigo, tocaba las percusiones. Ujú. Nos reuníamos en casa de Pepe Herrera, me acuerdo muy bien, y tocábamos canciones mexicanas y clásicas. ¿Alguna vez pensaste que te ibas a dedicar a la música? No, fíjate que no, en Entonces, esa ¿cómo- época no. ¿Cómo se dio? ¿Qué Co- querías ser tú de grande? No, cuando era niño yo quería ser bombero, man. A ver, ¿quién de niño no quiere ser bombero? No, olvídate. Claro. Pero con ese grupo, con Plácido, ahí fue mi primer grupo. Se llamó los Salvajes del Condesa. ¿De salvajes? No teníamos nada. Mm. Oye, y entras al colegio Cristóbal Colón. Claro, ¿Cómo es tu vida ahí en ese? maravillosa. Es un colegio, los hermanos de las escuelas cristianas, lasallista totalmente. Yo me acuerdo muy bien que estaba yo en clase de gimnasia los lunes y nos tocaban el himno nacional. Y ¿sabes cuál tocaban después? La marsellesa. No, hombre, a mí la marsellesa me llegaba hasta el fondo del alma, man. Ujú. Francés. Oye, ¿con ellos fue que tuvieron ahí un percance en el Nevado de Toluca? ¿Fue con No, quién fue? yo estuve en el seminario, ahí como me ves. Estuve yo, a los 14 años estaba yo en el seminario. Mi mamá me había dicho que me había impulsado de alguna manera mi carrera de sacerdote, imagínense, nomás quería pensar en una cosa de esas.
Y estaba yo con un grupo de seminaristas y habíamos hecho una excursión al Nevado de Toluca. Y entonces andábamos en el Pichirilo, que era un camión de redilas. Veníamos cantando Pichirilo, liro, liro, Pichirilo, liro, liro. Bueno, y de repente se voltea el condenado y ahí te vamos todos al agua, man. Es la única vez que la vi medio picudo el asunto, porque sí, algunos salieron muy lastimados, yo no, afortunadamente. Pero fue una sensación... En el Nevado de Toluca, sí. Nada agradable. ¿Te imaginas hacer esto ahorita? No, hombre, puta, no. ¿Y cuándo te diste cuenta que no ibas a ser sacerdote? Me di cuenta cuando tenía que hacer mi cama. Definitivamente no quise ya saber nada. Hacer la cama todos los días era más... Era como un castigo. Era como un castigo para mí. O sea, como que tu vocación así muy, muy fuerte no estaba. No estaba, no. Ok. Y después, platícanos un poco cómo es que llegas al rock and roll y tomas la guitarra, por ejemplo. Mira, yo la guitarra la tomé hasta los 15 años. La mandolina desde los 5, imagínate, tiene 10 años de diferencia. Ajá. Llegó el rock and roll a México con Elvis Presley y con Bill Haley y sus Cometas. Y ahí dije... ¿Cómo te llegó a ti? ¿Cuál es lo primero que escuchas? ¿En qué momento? Don't Be Cruel. Ajá. Fue lo primero que escuché. ¿Por radio? Sí, claro, por supuesto. Dije, ¿qué es esto? Dije, yo no puede ser, man. Y ahí se inició todo. Luego viene la película de Semilla de Maldad. Ese fue del 55. Sí, con Bill Haley, ahí toca la melodía Rock Around the Clock. No sale, pero toca la melodía. En los créditos, sí. No, hombre, olvídate, man. ¿Qué sintieron ustedes? Porque se supone que la pusieron, la sacó el hijo de Glenn Ford, que era el maestro de la película, y lo pusieron como diciendo, miren qué horrible música, cómo está la juventud perdida de ese tiempo, y la ponen como para que la gente se escandalice. Y fíjate lo que son las cosas de la vida. Ahí ponen a un actor buenísimo que falleció, que era Vic Morrow, man. Sí, y también ponen a Sidney Poitier, uno de los alumnos, que 5 años más tarde haría el maestro con cariño. Estaría del otro lado del... Claro, y está Glenn Ford ahí también. Sí, claro, es el maestro. Me acuerdo de que Vic Morrow me impresionó tremendamente. Sí, de combate. Era un desgraciado con su navaja. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, pues entonces, todo eso, junto con la película de James Dean de Rebelde sin Causa, y todas esas, fue una avalancha de juventud, vamos a llamarle de alguna manera. ¿Tú llegaste a ver The Wild One o El Salvaje con... Por supuesto, hombre, con Marlon Brando. Marlon Brando y las chamarras, Olvídate. ¿Esa fue del 53? Sí, y también la de un tranvía llevado Deseo, ¿no? Sí, un tranvía llevado. Y también la película, una que me impresionó brutalmente, fue la de On the Waterfront, Nido de Ratas. Sí, así sí, muy fuerte. Esa película creo que marcó parte de mi adolescencia. Vaya. Oye, y ¿cómo te influye eso para empezar a hacer un grupo de rock? Bueno, se juntaron varios factores. En primer lugar, mi amor por la música, la facilidad que ya tenía yo para tocar algún instrumento. Dicen los chinos que la oportunidad es la más sabia consejera del éxito. O sea, se presentó la oportunidad de desarrollar este tipo de música. A mí me fascinó desde el principio. Yo tenía mis ídolos. ¿Sabes quiénes me influenciaron mucho para tocar la guitarra? ¿Te acuerdas de los Reddy Borges, Stevie Bauer y Buddy Knox? Sí, claro. Hombre. Claro. Eran un poco country y un poco el guitarrista, rock, ¿no? el guitarrista Dave Aldred, Dave Aldred era el baterista, me parece. Sí, se me está olvidando el nombre del guitarrista. Sí, no importa mucho, pero era de Buddy Knox. Era nos volvimos locos con ese grupo. Ajá. Me influenció también mucho Chet Atkins. Ajá. Y el guitarrista ay, ¿cómo se llama este cuate, hombre? Jim Vincent. De Jim Vincent. Sí, claro. Dificilísimo, muy difícil tocar pero eso. qué grupos, qué bárbaro. Sí, claro. Yo no sé cómo le hacían para tocar así en ese tiempo, caray. Oye, y en ese tiempo, bueno, cuando salió Duane Eddy, ¿cómo lo viste tú? Duane Eddy. Sí, Duane Eddy. Lo vi interesante, un poquito primitivo, pero interesante. Me voy a influenciar también un poco, sobre todo por la guitarra twangy. Me enamoré de las guitarras Gretsch,
gracias a él. Ujú. Y esos son mis raíces realmente. Porque es curioso, si te das cuenta, casi los buenos guitarristas eran de grupos y no se sabía uno los nombres de ellos. Pero hubo guitarristas como el que mencionaste de Chet Atkins, como el mismo Duane Eddy o como Al Caiola, que llegaron a ser solistas de la guitarra y que la gente los conocía. Claro. En México nada más hubo un solista de la guitarra en ese tiempo, llamado Diego de Cosío. Fuiste el único. Bueno. Porque todos los demás eran parte de un grupo, pero no eran solistas de la No guitarra. eran solistas, no, nada más yo, efectivamente. Ok. Oye, entonces empiezan a hacer un grupo de rock and roll y ¿cómo se da todo esto? No tenían instrumentos, pues, era carísimo. Uf, no hombre, cállate. Tuvimos que investigar, improvisar. Cogimos cajas de cartón de la cocina, cubetas, barriles, para empezar a tocar. Poco a poco. Ok. Y el primer grupo ya, digamos, entre comillas, más en serio, con el que graban, por ejemplo, este disco, ¿cómo se conforma ya ese grupo? Antes de ese todavía tenía yo el de los Black Jeans, Ajá. que lo formé con Francisco, mi hermano, que me debe estar oyendo. Ujú. Juan Manuel, mi hermano también. Adrián Cañedo y ¿cómo se llaman? Roy Walkup. Sí. Chavos fabricamos nuestras guitarras. Ujú. Yo tenía práctica para construir aviones y se me hizo fácil construir una guitarra. Ujú. Y ahí empezó todo, man. Y Norman Mayer es el que canta en el grupo, en Es el el que canta disco. aquí, es el que canta aquí, Norman Meyers. Ajá. Y para ti era un muy buen cantante, pero resulta que se sale del grupo, Se fue a Estados Unidos, se va a Estados Unidos. nos dejó en plan instrumental totalmente. Ok. Y ya como instrumentales empiezan a tener fiestas, reuniones, etcétera. ¿Qué decía la gente de ese rock and roll? Porque pues no creo que a los adultos les interesara. A la juventud, no, los adultos nos veían como bichos raros, ¿no? Cállate. No, pero a los chavos les encantaba, man. Cuando llegaste a ir a las giras al principio, llegaban a pueblos, ¿qué decía la gente cuando tocaban rock and roll? Pues no se conocía, ¿no? No, como no, y bueno, ya, ¿En los pueblos? en los pueblos, bueno, ya de cuando hicimos las caravanas con Vallejo y todo eso, que fuimos a hacer de giras, sí, Ya fue cuando ya estaba el rock en ya su estaba apogeo, en el los rock, 60 sí, en les adelante. encantaba, man. Ah, ok, ok. Y tengo una cantidad de anécdotas que no te puedes imaginar. Finalmente, Francisco se sale del grupo y se queda Juan Manuel. Hacen digamos, el grupo de los Black Jeans después de varios cambios y quedan 4 nada más. ¿Quiénes son? Son Juan Manuel, mi hermano, Carlos Loftus, híjole. ¿Entró César Costa en ese tiempo? Bueno, no, César Roel. César Roel, pero entró después porque estaba Ricardo Ibison antes. Sí, pero ya cuando empiezan a grabar, Cuando Ricardo Ibison se sale, no era su música la que le gustaba más, pero era íntimo amigo mío. Ajá. Se sale y entonces Carlos Loftus, que por cierto me lo presentó Ricardo Solís, un magnífico amigo mío, me lo presentó Ricardo Solís a Carlos Loftus, y Carlos Loftus, en vista de la presión para tener un cantante, invita a César Roel. creo que iban a presentarse en Radio Éxitos, todavía no se grababa ni nada, ¿no? Exactamente. Iban a Radio Éxitos, ¿no? Que podríamos decir que hubo 2 pioneros en la radio que manejaron mucho el rock and roll, ¿no? Jorge Gutiérrez Zamora Y Jaime Ortiz Pino. y Jaime Ortiz Y los Pino. 2 grupos, los Black Jeans y los Rebeldes del Rock, eran los reyes del rock, no eran los rebeldes, Ujú. los reyes. Todavía hubo un tiempo que cantó ahí Toño de la Villa. Bien, entonces empiezan ustedes a tocar en Radio Éxitos y por alguna manera llega a la vida de ustedes Emily Kranz. ¿Cómo es ese caso? Ese es todo un caso, caray. Mira, Carlos Loftus tenía alma de... Era que por cierto acaba de fallecer, que descanse en paz, era un excelente publicista. Él consiguió, y él hizo un jingle sobre Tangy, de un lips labial, para Pirles. Ujú. Y entonces, ahí se enteraron en Pirles que Carlos Loftus tenía un grupo, que éramos nosotros. Y entonces, un tal Malzanita, un individuo, un baterista un poco extraño, llegó a México con Emily Kranz y nos buscaron para acompañarla. Ujú.
no les interesaba en lo más mínimo el grupo, querían que acompañáramos a Emily. Y, por cierto, los directores artísticos se llamaban Fidel Lavista y Panchito Domínguez, pésimos los dos como O sea, no, directores. perdieron la vista. Lo que pasa es de muy mala vista, se Sí, arrepintieron por no hacernos caso. Ah, Y entonces, total, le grabamos su disco a Emily, que quedó, mi concepto quedó muy simpático, y luego, como premio de como consolación. premio de consolación, nos graban las dos primeras melodías en la historia del rock en español en México, La Batalla de Jericó y La Cucaracha. En la batalla de Jericó, 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 oh, en la batalla de Jericó, la sangre se vio correr. Ya las trompetas suenan, la batalla comenzó, las murallas se levantan en defensa de Jericó. En la batalla de Jericó, 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 oh, en la batalla de Jericó, la sangre se vio correr. Claro. La batalla de Jericó, si mal no recuerdo, un amigo de César le pone la letra que se llama Manuel Echeverría. No sé si te acuerdas de eso. Me acuerdo, Manuel, cómo no, sí. Creo que él fue el que le puso la letra a esa y a Fiebre también. Entonces ya graban su primer disco, pero estaban en Pirles. Su prioridad era Pedro Infante, Pedro Infante y Pedro Infante. Sí. Entonces a ustedes, No, olvídate. Cuando llegamos a Pirles, entramos y había un póster de unos 10 metros de alto por 5 de ancho. de Pedro Infante. Acababa de morir Pedro Infante. Le dije yo a César, no tenemos nada que hacer aquí, mano. Puro charro aquí, puro ranchero. Y entonces, ¿cómo Guillermo Acosta se da cuenta de ustedes y se los lleva para usar? Porque Guillermo Acosta era un visionario, mano. ¿Pero con dónde los oyó o por qué? Ve tú a saber, eso sí, no te lo puedo contestar, mano. Pero el caso está que le hizo una oferta a Pirles, negoció nuestro contrato y nos llevó a Bussart, pero dijo que no le gustó el nombre de los Black Jeans y nos puso los Camisas Negras. Porque querían que fuera en español. Ujú. Ujú. Que no es exactamente la traducción, pero querían que fuera en español. Ahí nacen los Camisas Negras, Ahí nacen, sí, y entra nada más un nuevo elemento que es Javier de la Cueva. pero no inmediatamente, sino fue un poco después porque al productor de... ¿cómo se llama él? ¿Cómo se llama este cuadro? Sí. No le convencía a César como cantaba rock. De hecho, lo dejó ir, Guillermo Acosta. Y me dijo, ¿cómo que vamos a hacer con este muchachito? Pues a ver cómo le hacen, pero tiene que grabar un disco nuevo. Y te recomiendo que metas un pianista para que refuerce al grupo. Por cierto, César hizo todo lo posible porque no entrara Javier de la Cueva. Pero creo que después ya los oyó y le gustó, ¿no? Se convenció. Se convenció. Pero bueno, con los Black Jeans se vuelven Camisas Negras y graban todo un LP. Y finalmente, ¿por qué se deshace el grupo? Bueno, mira, todo tiene un principio y un final, mira, sobre todo porque César nos dio mucha lata. Juan Manuel, mi hermano, se desesperó, Carlos López también. Bueno, estaban en la época en donde estaban acabando la prepa y empezando a entrar a las carreras, ¿no? Entonces Carlos ya se iba a la publicidad. Juan Manuel le gustaba... Física, matemáticas. Sí, físico, matemático, también se iba para allá. O sea, como que ya era un tiempo donde era difícil estar. Claro. Y a ti te llaman a los Sinners y a los Carrión. Sí, Pedro Fernández Pechuga me invita a grabar con los Sinners. Que grabas la novia de mi mejor amigo. Por cierto, me encantó ese grupo. Sí. Aprendí mucho con ellos, eran buenísimos todos. ¿Y por qué te decidiste quedarte con los Carrión y no con los Sinners? Porque la música de los Carrión era más afín a lo que yo quería. Y al que conocías era a Ricardo. A Ricardo. ¿Eso fue ya en la universidad? En la universidad. ¿Qué ibas a estudiar tú? Arquitectura. ¿Qué fue lo que te hizo que ya no la terminaras, no la estudiaras, pues? Pues la cantidad de contratos que teníamos muchas giras. De hecho, aquí cabe una anécdota muy simpática. Teníamos muchos compromisos a tal grado de que, Fernando, mis hermanos Francisco y Juan Manuel
me suplieron en un examen, Pancho, mi hermano, de análisis de edificios ahí en la Facultad de Arquitectura. Y Juan Manuel porque también estuve en ingeniería, y Juan Manuel se presentó por mí en examen de matemáticas y la libré, mano, con mis dos hermanitos. Excelente. Pues el tiempo nos va ya comiendo. Vamos a dejarlo aquí hasta ahorita en lo que fueron los Black Jeans, y una segunda parte la haremos cuando se pueda, Claro. con los hermanos Carrión, ¿te parece? Claro. Diego, te agradezco mucho. A todos ustedes les agradezco mucho el que nos hayan estado acompañando en esta primera parte con Diego de Cosío, que tiene toda una historia siendo un decano junto con Pepe Negrete del rock and roll en México. Enseñanza de vida. La vida es sencilla, nosotros la complicamos. Soy Lalo Silva. Esto ha sido Entrevista desde Cero. Y si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver.